Los tribunales deben ser lugares de justicia, pero hubo casos donde la justicia fue tomada por propia mano. Pregunta: cuando la justicia falla, ¿qué nace en su lugar? El día que la realidad superó a la ficción. A veces el dolor, la rabia y la desesperación pueden convertir un lugar en el escenario más oscuro. El 2 de abril de 1993, una madre cruzó una línea de la que no hay regreso. El día del juicio. Llegó a una sala de tribunal aparentemente tranquila, pero por dentro, ya estaba rota. Frente a ella se encontraba Daniel Mark acusado de agredir a varios niños, entre ellos su propio hijo que en ese tiempo tenía 6 años, un niño que ya no volvería a ser el mismo, y una madre que ya no podía esperar justicia. La sala estaba llena, todo parecía normal. Hasta que, algo cambió. Un disparo. Retumbo y luego 4 tiros más retumbaron en las paredes. Daniel Mark cayó, los gritos comenzaron, y el tribunal quedó marcado para siempre, ese día. La justicia, no fue dictada por un juez. El caso se volvió noticia mundial. Fue detenida, muchos la llamaron heroína. Otros asesina, pero entonces salió a la luz algo inquietante ese día. Ellie Nessler estaba bajo los efectos de metanfetamina. Cuando desvivió a Mark, hizo que el retrato simpático de sí misma que se usó en su defensa se derrumbara. Pasó 3 años y medio en la cárcel mientras su caso se abría camino a través del juicio y la apelación antes de declararse culpable de homicidio voluntario. Nessler salió de la cárcel en 1997. Vida posterior. En 2002, Nessler fue condenada por venta y posesión de metanfetamina. Volvió a salir de prisión en 2005, 3 años después perdió la vida en diciembre de 2008 a causa del cáncer de mama. Legado. Se realizó una película en 1999 con el nombre, Día del Juicio. Pero más allá de la ficción, Nessler se convirtió en juez y verdugo, tomando la justicia con sus propias manos. Un padre daría la vida por sus hijos, incluso perdería la libertad por justicia o venganza. Lo ocurrido quedó grabado para siempre. Hay momentos que no deben existir, momentos en que una persona cruza la línea, y no hay forma de volver atrás. El 16 de marzo de 1984 un padre esperó en silencio. Mientras las cámaras grababan, nadie lo sabía, pero en segundos la justicia se convertía en algo mucho más oscuro. Gary Plauche. Era un hombre común, hasta que su hijo se convirtió en víctima de algo que ningún niño debería vivir. Jeff Doucette, quien había secuestrado y abusado sexualmente del hijo preadolescente de Plauche, Jody. El ajusticiamiento fue mediante un disparo de arma de fuego, momento que sería captado en cámara por un equipo de noticias local. Por el tiroteo fatal, Plauche recibió una sentencia de 7 años con libertad condicional de 5 años, y 300 horas de servicio comunitario y no recibió tiempo en prisión. El caso recibió amplia publicidad en Estados Unidos y causó controversia, ya que el público y comunicadores o intelectuales debatieron si Plauche debería haber sido acusado de asesinato o directamente dejado en libertad. Plauche sostuvo que tenía razón en su accionar y que cualquier persona en una posición similar habría tomado la misma decisión. Declaración de Plauche. Durante 1983 y 1984, su hijo de 11 años, Jody Plauche, estuvo tomando clases de karate con el presunto agresor Jeffrey Doucette, de 25 años, quien había estado abusando sexualmente del niño durante al menos un año. En febrero de 1984, Doucette secuestró a Jody y lo llevó a un motel en Anaheim, California, donde lo agredió y abusó sexualmente. La policía buscó a Jody en todo el país y finalmente lo encontraron después de que Doucette permitió que el niño hiciera una llamada por cobrar desde el motel. La policía de California allanó el motel y arrestó a Doucette sin incidentes. El 1 de marzo de 1984, Jody fue devuelto a su familia en Luisiana, pero Gary, que en ese momento tenía 38 años, escuchó informes de que Doucette había agredido sexualmente a su hijo. En una entrevista con un equipo de televisión de noticias, Gary declaró que sintió una sensación de impotencia al escuchar estos informes, bebió alcohol para controlar sus penas. El día que todo cambió. 16 de marzo de 1984.
El detenido Doucet fue trasladado en avión a Luisiana para ser juzgado. Las cámaras estaban listas esperando la llegada del acusado. Los agentes de policía lo llevaron esposado por el aeropuerto al reana de la noche. Gary, que ya esperaba a Doucet, y no era una sorpresa de bienvenida. Antes del suceso, Plauché se enteró por medio de un empleado de una televisora local. Cuando llegaría Doucet al aeropuerto, el equipo de noticias ya había instalado sus cámaras para registrar su llegada. Frente al equipo de noticias había un banco de teléfonos públicos, donde Plauché esperaba mientras hablaba con su mejor amigo por teléfono. Llevaba una gorra de béisbol y gafas de sol, para que nadie lo reconociera. Mientras escoltaban a Doucet por el aeropuerto, los policías se cruzaron con el equipo de noticias que estaba grabando la escena. Luego pasaron junto a Gary, quien sacó el arma y disparó un solo tiro desde menos de 1 metro de distancia, directamente al lado derecho de la cabeza de Doucet, a quemarropa. Doucet inmediatamente cayó al suelo, fue herido cerca de su oreja derecha. Todo fue registrado, las cámaras no dejaron de grabar, y en ese instante el mundo presenció cómo un padre se convirtió en juez y verdugo. Oficiales lo sujetaron y le quitaron el arma de la otra mano y luego atendieron a Doucet. Los agentes que agarraron a Plauché lo reconocieron. Lo mantuvieron inmovilizado contra el banco de teléfonos, preguntándole y otra vez ¿por qué Gary? ¿Por qué? Doucet entró en coma y perdió la vida a causa de la herida de bala al día siguiente. Plauché fue acusado inicialmente de asesinato en segundo grado, pero aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que no se opuso al homicidio involuntario. Fue sentenciado a 7 años de sentencia suspendida, con 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario, que completó en 1989. Juicio. La defensa reveló algo inquietante: su mente no estaba en control, luego de que se supiera que Doucet había abusado de Jody meses antes del secuestro. Uno de los especialistas examinó a Plauché y determinó que no podía diferenciar entre el bien y el mal cuando desvivió a Doucet. El equipo de defensa de Plauché argumentó que fue llevado a un estado psicótico temporal después de enterarse del abuso de su hijo. Expertos afirmaron que sufrió un estado psicótico temporal provocado por el dolor. También determinó que Doucet tenía la capacidad de manipular a otros, y se aprovechó del hecho de que Plauché estaba separado de su esposa en ese momento y había logrado abrirse camino en la familia Plauché. El juez Frank Saya dictaminó que enviar a Plauché a prisión no ayudaría a nadie y que prácticamente no había riesgo de que cometiera otro delito. Vida posterior. A los 67 años, Plauché concedió una entrevista y lo que dijo heló la sangre de muchos: no me arrepiento, en la que afirmó que no se arrepentía de haber desvivido a Doucet y que volvería a hacerlo. Plauché sufrió un derrame cerebral en 2011 y pereció en 2014 en un hogar de ancianos después de otro derrame cerebral, un mes antes de cumplir 69 años, llevándose con él una historia que jamás dejó de perseguirlo. Legado. En 2019, se estrenó un libro de memorias llamado ¿Por qué, Gary? ¿Por qué? De este caso solo queda una pregunta: ¿héroe o villano? Una historia que aún resuena en la memoria colectiva. Miedo. Solo grita, al fin nadie te escuchará.